Gloria al Señor. Son tan amables de acompañarme a leer en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 2. San Juan, capítulo 15. Leemos el verso 2 y el verso 11. El verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ubíquese, tenga la bondad, dando gloria a Dios. Quiero hablarles bajo el título: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Dígalo usted mismo. Esto debe ser algo permanente. El Señor está diciendo: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea, completo. No hay razones para que usted no tenga gozo si está conectado a Dios. Si usted no está conectado a Dios, le faltará el gozo. Estas palabras fueron pronunciadas, y cuando se habla de gozo, no se la mente rápidamente se va a un momento de alegría. Pero cuando Jesús expresa estas palabras, cuando Él las pronuncia, porque yo quiero que ustedes noten en qué momento fue que Jesús dijo esto. Para el momento que estaba viviendo Cristo en los días de su carne, era muy extraño. Para hablar de gozo y para hablar de alegría, porque al cabo de ese tiempo estaría en el oscuro Getsemaní, y poco después se vería frente a sus acusadores, escuchando las burlas e insultos de quienes le odiaban. Esas palabras fueron dichas justo antes de la agonía del Calvario, cuando habló, y mire cómo lo dice con esa propiedad, de mi gozo. Y es muy significativo que en las escrituras sagradas es la única ocasión en la que el Señor habló de su gozo. Fue ahí, y fue la única vez que el Señor habló de su gozo. Qué extraordinario habrá sido el gozo del Señor para permanecer en Él en unos momentos de pruebas tan duros. Y su deseo y provisión para nosotros, es decir, para cada creyente, es que su gozo es tan diferente al del mundo, porque el gozo del Señor es nuestro gozo. El Señor dijo: que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Cristo debe ser la característica predominante, es la característica principal de la vida de todo cristiano. A menudo, y yo diría
que demasiado a menudo estamos tristes. Hay cosas que nos ponen tristes. Las despedidas nos ponen tristes. No nos gusta despedirnos. Hay muchas cosas que nos ponen tristes, que nos ponen sombríos, abatidos. Pero como cristianos debemos estar llenos de gozo en todo. Miremos Filipenses 4:4, ¿qué dice? La carta a los Filipenses, el capítulo 4, el verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo, hablando del gozo, es algo que debe ser en el cristiano permanente. Hay un versículo muy cortico, pero muy diciente, que está en la primera a los Tesalonicenses 5:16, y espero que se lo lleve en su mente. Así con este: regocijaos en el Señor. Cuando empiece a llorar por alguna tristeza, recuerde, regocijaos en el Señor siempre. Y recuerde este segundo de primera carta a los Tesalonicenses 5:16, que dice, ¿qué dice? Estad siempre. Bueno, ¿y por qué hay gente que no está gozosa? ¿Por qué si tiene al Señor no goza? ¿Se acuerdan que leímos el verso 2 de San Juan 15? Está diciendo que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hay gente que ya no está, o sea, quiere demostrar que está, pero no está conectada con Dios. Y cuando usted no está conectado con Dios, pues no va a dar fruto. Si no está conectado con Dios, no va a llevar gozo a ninguna parte. Mantendrá una melancolía diaria, porque no estás conectado con Dios. El que está conectado con Dios llevará fruto, y dice, y lo limpiará. Los que saben del campo saben que cuando hay una semilla sembrada, ¿qué hay que hacer alrededor de donde se siembra la semilla? Hay que limpiar para que esa semilla pueda dar fruto. El Señor a nosotros nos limpia es con su palabra. La vida del cristiano debería manifestar de la A a la Z el gozo del Señor, el gozo de la conversión. Allá en Hechos, el capítulo 8, el verso 39, nos habla de que Felipe, el Espíritu le dijo: júntate a ese carro. Y en ese carro iba un eunuco, pero iba leyendo, se consiguió la carta, o más bien el rollo del profeta Isaías, y iba leyendo acerca de ese cordero que iba a ser inmolado. Y cuando él está leyendo esto, se le acerca Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica, si nadie me enseña? Entonces Felipe se subió al carro y empezó a explicarle de quién hablaba ese escrito. Y cuando el eunuco comprendió de quién era que se hablaba en ese escrito, dice la palabra del Señor que este hombre entendió lo que es el evangelio y que Jesús fue el que lo vino a traer. Y tan claro, porque es que el entendimiento, cuando el Señor lo da, queda usted de una manera que ve las cosas tan claras que él no tuvo motivo alguno de no despreciar el llamado del Señor. Y cuando él está en esa plática con Felipe, él miró hacia un lado y había agua. Y cuando él ve el agua, dice: bueno, si para yo ser salvo necesito bautizarme en el nombre de Jesús, pues yo veo agua ahí. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y salieron del agua. Y Hechos 8:39, ¿qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y cómo se fue el eunuco? Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermano, uno no quiere que los hermanos se vayan de la congregación, pues que se trasladen de un lugar a otro. La congregación, cuando está amañada con el pastor, no quiere que se lo lleven. Pero eso tiene que pasar. Y aunque pase, hay que seguir gozoso el camino, porque aquí con nosotros sigue el Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué produce gozo en nosotros? El verdadero gozo lo produce la palabra de Dios. El profeta Jeremías, el capítulo 15, el verso 16. Mire cómo expresa el profeta hablando de la palabra de Dios y lo que le produce a él. Y no solo a Jeremías, yo creo que aquí hay más de uno que también como a Jeremías le produce igual la palabra de Dios. Dice, fueron halladas tus palabras. ¿Y qué hizo Jeremías con las palabras del Señor? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no sé si a usted le produce gozo leer la palabra de Dios. ¿A cuánto les produce gozo oír y comer esta palabra? Alabanzas al nombre de Jesús. En la oración también hay gozo. San Juan capítulo 16, el verso 24. Mire lo que dice este versículo de la palabra del Señor. Hasta ahora. ¿Usted cree que ha pedido mucho? Uno a veces cree, uy, Señor, me da como, Señor, yo ya le he pedido mucho. Pero mire lo que dice el Señor. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. ¿Y qué va a pasar? Y recibiréis. ¿Por qué hay que pedir en el nombre del Señor Jesús? Porque cuando usted pide en el nombre de Jesús, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted ha pedido algo y todavía no ha hallado respuesta, necesita que su gozo sea cumplido. Complemente la oración al pedido que está haciendo, que lo debe hacer en el nombre de Jesús. Agréguele, Señor, cumpla su gozo en mí. Tu palabra lo dice. Hasta que el gozo del Señor sea cumplido en nuestras vidas. Pero viene una parte que es la que todos nosotros hemos pasado por ahí. ¿Quién puede tener gozo en medio de una tribulación? ¿Se podrá tener gozo en medio de la tristeza? ¿Se podrá tener gozo en medio de la desesperación? ¿Se podrá tener gozo cuando usted está desconsolado? ¿Qué dice Santiago capítulo 1, el verso 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo, lo más alto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero eso es en la tribulación. Pero es que, pastor, vamos más allá. Lo mío es sufrimiento. ¿Se podrá tener gozo en el sufrimiento?
Miremos qué dice Hechos capítulo 5, el verso 41 y 42. Los apóstoles habían sido tomados, les dieron látigo. Si usted se siente mal porque lo insultan, pues déjeme decirle que a los apóstoles le dieron látigo. Porque hay hermanos que se igualan. Recuerde que la blanda respuesta quita la ira. Hay quienes los molestan, los que conducen moto o carro y los para un policía de tránsito. ¡Ah! ¡A los papeles! Con enojo. A mí me gusta que me pare la policía, porque yo siempre llevo ahí trataditos en el carro. Y cuando ellos terminan de revisar todo, ya se puede. Y yo, no, yo no me voy así. Un momentico. Ya usted hizo su parte, ahora falta la mía. ¿Cómo así? Tome su tratado, léalo, para que sea salvo, para que tenga Jesús en el corazón y usted pueda vivir bien. Y ellos se quedan como una requisa. ¡Ay! Algunos hasta se molestan. No, déjese requisar. Y después de la palabra de Dios, porque ellos son almas que necesitan de Dios también. Cuando voy a tanquear, hago lo mismo. Hay que pagar, pero háblele a ese señor que también necesita de Dios. Usted en todo lugar debe mostrar lo que tiene de Dios. Gozo en el sufrimiento. Los apóstoles, vea, habían sido maltratados. Me imagino en la piel sajada, con heridas. Pero ¿qué dice? Salieron protestando y dicen, ay, vea, me dijeron evangélico chiviao. Vea, me hablaron mal. No, ¿cómo salieron ellos? Oigan, sí que nos toca aprender. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? No, vamos a hacerle un paro al Señor, porque es que este sufrimiento está muy duro. ¿Será que salieron así? Vamos a hacerle un paro al Señor y vamos a cantar unas arengas. Justicia, que justicia de Dios. Justicia. No, salieron como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Porque es que hay algunos, una cosa es que usted tenga afrentas por causa del nombre, otra es que usted es el que cause la afrenta. Ya eso es otra cosa. Y cuando usted es el que causa la afrenta, viene el quisque evangélico, vea. Usted se lo buscó. Hay problemas buscados. Hay cosas que nosotros mismos nos la buscamos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque una cosa es que a mí por causa del evangelio se burlen. Otra es que se burlen del evangelio por causa de mi mal testimonio, de mi mal proceder. Debemos ser gozosos para servirle al Señor. Hermano, a mí me alegra servirle al Señor. Usted no sabe el gozo que tengo, hermano, ya casi la voz afectada, pero aquí estoy gozoso sirviéndole a este rey que nos lo da todo. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 24, nos dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo amaneció la fe suya hoy? Porque de acuerdo a su fe, así estará, o estará firme o no estará firme en el Señor. Algunos hermanos, cuando se les habla, y algunos sienten tristeza cuando hablamos, bueno, esta semana se fue un pastor, durmió en el Señor, pero ¿quién será el próximo? Ay, pastor, hay poder, hay poder. No,
Hermano, si hoy fuera tu último día, si el Señor le indicara a usted, bueno, ya hoy es el último día, ¿usted qué haría, hermano? Ay, no, hermano Gerson, hoy, perdóneme, hoy me voy a quedar en la iglesia en vigilia. Yo creo que más de uno tendría ese sentir. Tú no sabes cuánto vas a durar, ni yo. Pero qué bueno que el gozo del Señor esté hasta el final del camino. Hebreos capítulo 12, el verso 22 nos habla de una esperanza maravillosa cuando nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Aleluya. Si permanecemos en el Señor, nos veremos en gloria. Si no, hermano, el tiempo que usted haya vivido en el Señor, todo ese tiempo se le perdió. Por eso hay que permanecer fieles. Que otro se apartó, que otro dejó al Señor, que aquel pastor, vea, dejó el ministerio tirado, la familia, qué sé yo, tantas cosas que pasan, pero sigue tú adelante. Si otros no siguen, sigue tú la senda, sigue con gozo, permanece hasta el final con el Señor. El gozo del cristiano. ¿Cuál es el gozo con el que tenemos que vivir? ¿Qué dijo el Señor? Que mi gozo ¿qué? Sea cumplido en vosotros. ¿Cuál gozo? Usted, el gozo suyo. Hay hermanos que muy animados dirigiendo un culto dicen: hermano, vamos a gozarnos. No creo que están bien dichas, aunque no hay mala fe, pero no están bien dichas esas palabras. Porque tú y yo en el culto no deberíamos gozarnos. Yo tengo que llamar a contentamiento a Dios con la alabanza que yo le doy. Y si Él se goza de mi alabanza, el gozo del Señor será cumplido en mi vida. ¿Comprende? Es diferente que yo tenga mi gozo a yo tener el gozo del Señor. Uy, hermano, no la estamos gozando. Bueno, ese es su gozo, pero es el del Señor. ¿Sí ve que cómo cambian las cosas cuando es el gozo del Señor a cuando es nuestro gozo? Pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Es que es diferente, porque es el gozo de ¿quién? No es mi gozo, es el gozo del Señor que es cumplido en mí. Así que el gozo del cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. Y esto quiere decir que ese gozo profundo, que ese gozo permanente no se encuentra más sino solamente en Él. Hay otras clases de gozo con otros orígenes. Pero el gozo del Señor usted no lo va a encontrar en otra parte, sino en Él. Hermano, estás en un hospital. ¿Cuál gozo vas a tener ahí? Tu gozo no va a durar. No te va a durar. Pero si es el gozo de Él, aún en el hospital vas a gozar. Que te pasó algo terrible, pero no es mi gozo, porque mi gozo se termina. Si es el gozo del Señor, vas a permanecer. Estás en una lucha, estás en un problema, estás en una dificultad, estás enfrentando algo terrible. No es tu gozo, porque tu gozo se termina. Por eso es que nos afligimos: Señor, mire, no aguanto, porque tu gozo se acaba. Pero cuando tú piensas en el gozo de Él,
Las cosas son muy diferentes cuando es el gozo del Señor, porque es ese gozo el que me va a hacer cumplir el propósito de Él. La plenitud del gozo, cuando Él dice que mi gozo sea cumplido, hay una diferencia entre gozo y plenitud de gozo. Mire este vaso. ¿Cómo ve este vaso? Esa es la palabra. Está casi lleno. Hermano, pero es que es un poquitico. Vea, por ese poquitico que le falta ahí, no está lleno. No está lleno. Entonces, alguien puede tener el gozo como está este vaso de agua. El gozo está, digamos que el gozo es el agua que está dentro del vaso. El gozo está completo. ¿Qué? Le falta. Le falta. Donde estuviera el agua hasta el borde, eso lo llamaríamos plenitud. Plenitud. Si el agua fuera el gozo y estamos hablando de que le falta agua para llenar el vaso, así también está tu gozo. Cuando yo hablo plenitud de gozo es que el agua tiene que estar al borde del vaso. Eso es plenitud de gozo. Gozo, sí puedes tener gozo, pero no estás pleno. Yo no sé si me hago comprender. Entonces una cosa es que tú tengas gozo, puedes tener gozo, pero no tengas plenitud de gozo. La vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en un hombre y en una mujer. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El gozo del cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. Y eso quiere decir que este gozo profundo y permanente es el que me va a hacer permanecer. Hermano, usted puede tener muchas ganas de permanecer, pero las ganas no lo van a ayudar a permanecer en este camino. Usted no ve que hay gente que dice: no, hermano, uy, hermano, con toda. Y después los ve uno apartados. Ay, pero este hermano no me dijo que con toda. Y velo, ya que es que no quiere volver. Y entonces, ¿dónde quedó el gozo que decía tener? ¿Cómo estaba? No estaba pleno. Usted, si no está pleno del gozo, no vas a avanzar. Así que la plenitud está cuando usted continuamente tiene un deseo enorme de buscar de Dios, un deseo enorme de su palabra. Es que me hace falta, es que me arrodillo, y aunque la madrugada esté muy fría, oh, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me postraré y adoraré al Dios vivo. Y cuando usted está en esa búsqueda de Dios, cuando usted está con ese deseo, con ese anhelo de Dios, entonces le pasa lo del salmista: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿A quién amáis? Ese deseo de amarlo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un gozo permanente. Que mi gozo, dice el Señor, que mi gozo sea cumplido en vosotros. Yo ya la entendí. Yo quiero que el gozo del Señor sea cumplido en mí. No sé cuántos más. No sé cuántos más, pero yo quiero que el gozo del Señor sea cumplido en mi vida. No sé cuántos más quieran pedirle eso al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Que el gozo del Señor sea cumplido en mí. ¿Quién se lo puede decir al Señor? ¿Quién le puede decir en esta mañana que tu gozo, Señor, sea cumplido en mí? Porque si eso pasa, tendrás plenitud de gozo. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice San Juan 15:4, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, dice el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Permanentemente usted encontrará en el capítulo 15 de San Juan la palabra permanecer, permanecer, permanecer. En Dios hay que permanecer, en la palabra de Dios hay que permanecer, en este camino hay que permanecer. No se puede hacer nada separado de Él, hay que permanecer. Permanecer. Hay que orar. Y si dejas de orar, mueres espiritualmente. Porque hay que permanecer. ¿Y a quién va a tomar el Señor? Porque cuando Él venga por su iglesia no va a venir hasta la tierra. Él se va hasta las nubes. Es la iglesia la que va a subir hasta las nubes. Pero esa iglesia, ¿cuál es? Esa iglesia de su nombre, que permaneció con Él, que no se avergonzó de Él, que en ningún momento lo dejó, que en ningún momento lo abandonó, que no abandonó la oración, que no abandonó el congregarse, que no abandonó su presencia. Por eso hoy más que nunca, hermano, busquemos de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Alabanzas al nombre de Jesús. Como hemos visto, hermanos, el gozo del Señor será cumplido en el que se acerque a Él. El Señor dijo que nosotros debemos permanecer en Él, porque si permanecemos en Él, nuestros nombres van a permanecer inscritos en el libro de la vida. ¿Quién quiere que su nombre permanezca inscrito? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere? Si eso quieres, tienes que permanecer. Si yo lo quiero, debo permanecer. Y hermanos, créanme, permanecer en la presencia de Dios es un deleite. Permanecer en la presencia de Dios trae regocijo. Permanecer en la presencia de Dios alienta. El permanecer en la presencia de Dios, hay quebranto, pero hay unción, hay bendición de lo alto.